por el tiempo. Esta debe transcurrir a finales de septiembre, primero de este mes. Y vamos a Empezar el de mariposa. ¿Y se ha dicho más? Bueno, vamos a ver si empezamos. Bueno, lo habíamos dejado aquí el otro día, en la cual pues las políticas de Guillermo II pues habían conducido a esa alianza entre Reino Unido, Francia y Rusia, y que había hecho pues que los lazos entre el Imperio Austrohúngaro y Alemania se tuvieran que estrechar, aunque en su alianza también se había incorporado Italia, que de todas maneras pues mantenía curiosamente pues su rivalidad con Austria por aquel entonces. Esos serán pues, los dos bloques que se enfrentarán en la Primera Guerra Mundial, como ya veremos por más adelante. Bueno, a su vez, el colonialismo será emprendido por aquel entonces en base a una serie de causas. En primer lugar, las económicas. Debido a la revolución industrial, las economías europeas y también la de Japón y la de Estados Unidos estaban en expansión y eran necesarios, pues por un lado, materias primas baratas y nuevos mercados, porque también, entre otras cosas, los gobiernos de por aquel entonces eran proteccionistas, gravaban con impuestos las mercancías que procedían del exterior. Y claro, si todos hacían lo mismo, pues había que tratar de solucionar este hecho expandiéndose territorialmente para tener una posición monopolística sobre aquellos territorios colonizados. También hay causas políticas. Los gobiernos de por aquel entonces emprenden lo que llamaban una política de prestigio. Y cuando se hablaba de eso, en realidad se hablaba de ir a la guerra y de emprender esas campañas coloniales con el fin de expandirse territorialmente. El caso más evidente es el de Francia. Francia ya había iniciado su carrera colonial antes de 1870, antes de la caída de Napoleón III. Pero el régimen de la Tercera República Francesa era un régimen en el que se veía, digamos, la necesidad de revancha tras la derrota en la Guerra Franco-Prusiana. ¿Cómo se canaliza esto en un clima de creciente nacionalismo en aquella época? Pues emprendiendo la carrera colonial. Francia se expandirá por el territorio africano. Y claro, entre otras cosas, pues formará parte de su imperio territorios desérticos. El Sahel y el desierto del Sáhara estaban en manos suyas. ¿Esto tenía algún tipo de valor económico? No. Pero sí que entraba dentro de esas políticas, digamos, de prestigio, porque al fin y al cabo pues no eran unas colonias rentables, sino que incluso gravaban el presupuesto del Ministerio de Exteriores de la época.
Luego también estaban los intereses estratégicos, que en cierto modo también guardaban relación con las causas políticas. Este era sobre todo el caso de los británicos. Los británicos, en su afán de controlar las rutas oceánicas, pues ¿qué era lo que buscaban? Pues el paso del Atlántico al Índico, por eso estaban presentes en Sudáfrica, el paso del Índico al Pacífico, ya que controlaban el estrecho de Singapur, el paso del Atlántico al Mediterráneo, pues estaban presentes en Gibraltar, incluso también el paso del mar Mediterráneo al Mar Rojo, por medio del canal de Suez, que estaba en sus manos, al ser Egipto también un protectorado suyo. Y luego también estaban las causas ideológicas, como ya habíamos visto. Por ese, digamos, afán culturizador que tenían las colonias al considerar a los pueblos colonizados como inferiores. También incluso pues, se podía incluir el interés por evangelizar a dichos pueblos. Bueno, aquí veis una caricatura de la época en la que curiosamente China, que no era desde luego que la potencia que es ahora, sino un país, digamos, débil y atrasado con respecto a las potencias de la época, pues observa impotente, con la figura del emperador, cómo es repartida entre la reina Victoria I de Inglaterra, el Kaiser Guillermo II, el zar Nicolás II, la figura de María como símbolo de la República Francesa y este samurái como símbolo de Japón. Todos estos estados, por cierto, por aquel entonces intervenían y estaban presentes en la China de la época. Porque claro, toda China no fue colonizada, pero estas potencias ejercían su influencia. Al fin y al cabo, los británicos estaban en Hong Kong, los rusos en Port Arthur, los japoneses en Corea y los alemanes en Tsingtao. Bueno, por ello, el Reino Unido en el siglo XIX se constituyó como primera potencia colonial. Y hasta bien avanzada la segunda revolución industrial, seguía siendo la primera potencia económica. Aparición de nuevos países industrializados, emergentes y con empresas vinculadas a nuevas formas de concentración empresarial y nuevos sectores económicos hará que el Reino Unido se vea desplazada, aunque de todos modos seguiría teniendo, digamos, esa posición importante dentro de los mercados internacionales. Así, por tanto, pues se puede considerar la era victoriana, que tendrá, digamos, su epílogo en la llamada era eduardiana,
que es lo que viene a corresponder al reinado de la reina Victoria I de Inglaterra, que al mismo tiempo también fue emperatriz de la India. Bueno, la reina reinó durante un periodo muy largo de tiempo, pues solamente ha sido superada por la recientemente fallecida Isabel II. En el caso de la reina Victoria, pues esta subía al trono con tan solo 18 años y de una manera pues un tanto rocambolesca, ya que debido pues a la falta de sirvientes de los legítimos de los monarcas, pues se vio pues obligada a subir al trono. De todos modos, digamos que su papel político fue bastante limitado. En la monarquía parlamentaria, la importancia del Parlamento y de los gobiernos pues fue en perjuicio de la figura del propio monarca. Aún así, de todos modos, sí que cabe señalar que las políticas que se emprendieron durante su reinado vinieron no solo a consolidar la posición británica tras el Congreso de Viena de 1815, sino también a verse reforzada. Si ya en el siglo XVIII, digamos, había ciertas dudas y cierta incertidumbre por parte de los políticos británicos tras la independencia de los Estados Unidos, en el siglo XIX el imperio llegó a su máxima expansión. También fue una época de expansión económica y una época también de importantes transformaciones sociales. En cuanto a la política, también se ve condicionada por varios aspectos. Y uno de ellos, y no sería además irrelevante, fue el progresivo aumento del censo electoral, que dio paso de un régimen en el que muy pocos participaban en las elecciones y donde llegaban a tener curiosamente importancia ciertas localidades que estaban sobrerepresentadas, eran los llamados burgos podridos, con lo cual, pues curiosamente, pues ciudades que habían crecido muchísimo, como Manchester, pues apenas estaban representadas en el Parlamento, y otras localidades donde apenas podían vivir unos centenares de personas sí que tenían el suyo propio. Todo ello, pues también sumado a ese progresivo aumento del censo hasta convertir al Reino Unido en un Estado con un sufragio universal masculino. Y en ese sentido, pues, cabe señalar la figura de Israel Shapiro, uno de los varios primeros ministros que estuvieron en el poder en la era victoriana. Él fue quien realizó la primera gran ampliación del censo, que permitiría, por tanto, esa progresiva evolución y que permitiría, pues también, entre otras cosas, que el Reino Unido no viviera esos estallidos revolucionarios que sí que se vivieron en el continente. Luego, aquí arriba tenéis al liberal Gladstone. Disraeli, por cierto, era conservador. Gladstone, entre otras cosas, fue quien elaboró el proyecto de autonomía irlandesa llamado Home Rule, que de todas maneras pues nunca llegaría realmente a llevarse a cabo, y que, bueno, pues quién sabe, a lo mejor pues hubiera impedido pues su aprobación, la independencia de Irlanda ya en el siglo XX. Luego,
Luego, evidentemente, pues hubo otros primeros ministros en el cargo, aparte de Gladstone y de Israel, como por ejemplo el mismísimo duque de Wellington, que entre otras cosas fue el que permitió que los católicos ingleses tuvieran los mismos derechos como ciudadanos que el resto de la población. No deja de ser curioso, pues bueno, que la cuestión religiosa todavía estuviera presente por aquel entonces. Bueno, paralelamente, Estados Unidos continuó su expansión territorial. Teniendo lugar la llamada carrera hacia el oeste o carrera del oeste. Bueno, pues lo vemos primero ahí en ese mapa. Bueno, ese proceso digamos que fue doble. Por un lado, Estados Unidos fue adquiriendo nuevos territorios en los siglos XVIII y XIX, porque cuando se independizaron las llamadas 13 colonias, Estados Unidos ni más ni menos que era simplemente esto. Unos territorios que se encontraban en la costa este norteamericana. Posteriormente, ya fuese por cesiones, compras e incluso tras una guerra, Estados Unidos iría expandiendo su territorio hasta su configuración actual. Ya fuese pues, con esas compras o anexiones de territorios coloniales franceses, ingleses, españoles e incluso rusos, o tras una guerra contra México a mediados del siglo XIX, en la que se apropió de unos territorios que iban desde el estado de Texas hasta California. Al tiempo que tenía lugar esto, pues había que señalar otra cosa, y es que, por un lado, la población estaba en expansión, no solo por su propio crecimiento demográfico, sino también por la llegada de inmigrantes procedentes de Europa. La economía también estaba en expansión. Y por ello, pues también era necesario pues, contar con amplias extensiones de terreno a los cuales se les podía dar un uso agrícola y donde se podían obtener todo tipo de materias primas de su subsuelo. Quizá pues la que más alentó la imaginación por aquel entonces eran los yacimientos de oro y plata que existían en ciertas áreas del país. Claro, ¿qué era lo que sucedía por aquel entonces? Pues que el territorio no estaba absolutamente deshabitado. Habitaban pues, diferentes tribus de indígenas. De hecho, pues, cuando los primeros colonizadores llegaron al siglo XVII y el siglo XVIII, también contactaron con esos pueblos. Este fenómeno, sobre todo, se aceleró tras la Guerra de Sucesión, que tuvo lugar entre 1861 y 1865. Y claro, pues las víctimas de ello pues fueron esas tribus indígenas que habitaban en el centro y en el oeste de los Estados Unidos, que evidentemente pues no podían frenar esa expansión debido fundamentalmente a la superioridad tecnológica a la que se tenían que enfrentar.
Es decir, los indígenas norteamericanos de las diferentes tribus que estaban, digamos, pues malamente armados, contaban pues sí que podían contar con armas de fuego, pero no podían, digamos, combatir contra el ejército norteamericano, que disponía de armas de repetición, de cañones, e incluso ya más tardíamente de ametralladoras. Y claro, pues progresivamente pues fueron relegados a las reservas. En unas ocasiones pues traicionados por el incumplimiento de los tratados de paz, y en otras ocasiones pues obligados por la derrota en una guerra pues imposible de vencer. Aún así, pues cabe recordar a algunos jefes indígenas, como el caso de Jerónimo, el líder de los apaches, una tribu que habitaba entre México y los Estados Unidos, que cometía pues en muchas ocasiones saqueos y robos para, digamos, mantenerse sobre el terreno, y que finalmente pues se vio obligado a rendirse y a estar recluido en una reserva. Otros jefes indígenas bien conocidos fueron los célebres Caballo Loco y Toro Sentado, los cuales derrotaron al coronel Custer en la batalla de Little Bighorn, quizá pues el acontecimiento más recordado de esas guerras. Aunque no obstante, se da un hecho más curioso. Aquí tenéis una imagen del jefe Nube Roja, que también fue otro jefe de la tribu de los Sioux, o también llamados Lakotas, el cual pues no es que fuese capaz de vencer al ejército norteamericano en una batalla, es que fue capaz de derrotarles en una guerra. Aunque eso sí, pues no dejó de ser, digamos, que un breve triunfo, y luego pues se vio obligado, por tanto, por las circunstancias, a estar recluido en una reserva. Luego además, pues curiosamente, pues fue el primero de estos líderes en dar conferencias públicas relatando pues la situación en la que se encontraban y los incumplimientos que el gobierno norteamericano había ejercido continuadamente por aquel entonces. ¿Eso por qué tenía lugar, digamos, esos incumplimientos? Bueno, pues por diferentes razones: desinterés por parte del gobierno, corrupción por parte de los funcionarios, presión por aquellos que tenían intereses económicos en la zona, naturalmente pues también el racismo existente por aquel entonces, porque al fin y al cabo pues a los indígenas norteamericanos se les consideraba como salvajes e inferiores. Bueno, aquí en este mapa lo que podéis observar es más o menos el grado de industrialización en el que se encontraba Europa hacia 1850. Aquí aparecen las líneas de ferrocarril que existían por aquel entonces, y fijaros, por ejemplo, los kilómetros de ferrocarril que había en España, donde se había levantado la línea que iba de Mataró a Barcelona, la que iba de Madrid a Aranjuez también, en comparación con las líneas ferroviarias no ya del Reino Unido, sino las de Francia o las de una Alemania que por aquel entonces no estaba unificada, pero donde sí que existía la línea aduanera, el Zollverein, que entre otras cosas posibilitó la construcción de obras públicas. Bueno, pues por aquel entonces, mediados del siglo XIX, pues había que tener en cuenta que la industrialización se había extendido por Europa, pero de manera desigual. Los primeros lugares donde tuvo lugar la aparición de la industria tras el Reino Unido eran aquellos lugares más próximos geográficamente, es decir, Bélgica y Francia.
También estaba presente, aunque esa verdadera aceleración industrializadora se dio tras la unificación, era visible en Alemania, sobre todo en esta zona, en el Sarre y en la cuenca del Ruhr. Y luego ya en otros lugares pues había enclaves donde la industria estaba presente. En el caso del Imperio Austrohúngaro, pues fundamentalmente en Viena y en Praga. En el caso de Rusia, pues las pocas industrias que existían se concentraban en muy pocos lugares. La propia capital, San Petersburgo, Moscú y sus alrededores, lugares donde había yacimientos mineros, como la cuenca del río Donetsk, en la actual Ucrania. De hecho, pues allí ya posteriormente se encontraría una de las principales localidades industriales del Imperio Ruso y posteriormente de la Unión Soviética, que era Kharkov, que ahora pues, para que también os hagáis una idea, pues ha sido pues objeto de disputa en la guerra actual de Ucrania, y que en la Segunda Guerra Mundial, yéndonos más atrás en el tiempo, pues fue una ciudad que cambió de mano varias veces, es decir, los nazis la conquistaron, el Ejército Rojo la recuperó, nuevamente los alemanes se hicieron con ella, y luego ya otra vez los soviéticos la volvieron a reconquistar, porque ahí, entre otras cosas, pues ahí había importantes factorías siderometalúrgicas. Aunque bueno, después de tanto combate yo no sé si quedaría algo. Luego ya, en el caso de Italia, pues estas se concentraban sobre todo en el norte, en el área de Milán, Turín y Génova. En el caso de España, pues sobre todo por aquel entonces, en el área metropolitana de Barcelona. Bueno, luego además, bueno, aquí veis en esa imagen al emperador Mutsuhito y esa ilustración que nos lleva pues al momento en el que se aprobó la primera constitución japonesa. Y es que por aquel entonces los japoneses vivieron, digamos, su momento. Mientras que en el caso de los japoneses, pues poco más o menos que pasaron directamente de la Edad Media a la Edad Contemporánea. Vivió lo que se llamó como la Revolución Meiji. ¿Y en qué situación estaba Japón a mediados del siglo XIX? Pues era un país que estaba aislado del exterior, que defendía sus creencias, costumbres y cultura sobre cualquier posible influencia procedente del extranjero. De hecho, pues en el siglo XVII se emprendió una persecución contra los cristianos y aquellos
evangelizadores que llegaron desde Europa fueron perseguidos cuando nos cruzamos. El caso es que al mismo tiempo era una sociedad feudal, donde los señores feudales tenían disputas entre sí y se habían vivido periodos de guerra civil en los que los principales clanes habían estado luchando entre ellos. Y luego al mismo tiempo pues el poder estaba en manos del shogun. El shogun, digamos que sería el equivalente a los válidos de los monarcas absolutos europeos del siglo XVII o del siglo XVIII. Porque por aquel entonces los emperadores tenían un papel muy limitado y estaban más vinculados a la devoción religiosa por parte de los habitantes del archipiélago que a un poder realmente efectivo. Pero claro, digamos que la sociedad japonesa estaba en cierto modo pues ensimismada en sí misma, al menos las élites de la época, los que formaban la clase nobiliaria. Pero entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues que acudió una flotilla procedente de Estados Unidos exigiendo la apertura de un puerto. De lo contrario, pues se iban a liar a cañonazos, cosa que finalmente hicieron. Y claro, pues este hecho supuso un enorme impacto, porque observaron que ese aislamiento había sido perjudicial para ellos, que no podían hacer frente a un desafío de ese tipo, pero también digamos que les obligó a modernizarse rápidamente, porque esa superioridad tecnológica podía ser aplicada en su mismo beneficio. No se quedaron solamente con el hecho de observar la posibilidad de adquirir esas nuevas armas, sino también el hecho de adoptar esas nuevas costumbres procedentes del exterior. De ahí que el emperador se trasladase desde la anterior capital Kioto a la actual Tokio, que por aquel entonces creo que se llamaba Edo. Así, por tanto, el emperador pasaría a convertirse en el jefe del Estado de un país dotado de una constitución, con un parlamento y con un gobierno, al mismo tiempo que se emprendían obras públicas y aparecían empresas, tanto de capital propio como de capital extranjero. Eso pues no impidió que hubiera resistencia dentro de la sociedad japonesa, opuestas por miembros de esa clase nobiliaria, los famosos samuráis, opuestos a dichas medidas. Y que luego además pues, la mentalidad tradicional japonesa siguiera estando presente, aunque de todas maneras digamos que se buscó medios para canalizarlo. La mentalidad de los samuráis con su código de bushido estaría presente en la agresividad del ejército japonés de aquel entonces y de la primera mitad del siglo XX. Claro, ese proceso modernizador que se emprende en Japón tenía un serio problema, y es que podía haber fábricas, pero lo que no había era consumidores. La mayor parte de la población era pobre, así que había que exportar la mayor parte de la producción. Mucho más grave era otra cosa, y es que tampoco había materias primas. En el Japón actual, pues a no ser que pensemos que los terremotos, los maremotos y los tifones son unos recursos naturales propios, pues no cuenta el país con materias primas estratégicas, con lo cual tenía que buscar dichas materias primas en el exterior, al tiempo que también tenía que, digamos, que canalizar esa agresividad que se va a manifestar
un expansionismo territorial ya desde una fecha muy temprana. El imperio japonés se expandirá hacia otros territorios en el Pacífico y también hacia Corea y China. Bueno, la segunda revolución industrial. Bueno, además del proceso de industrialización, es decir, la difusión de la industria a otros lugares fuera del Reino Unido, durante la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX tuvo lugar la segunda revolución industrial, caracterizada por lo siguiente. Bueno, en primer lugar, constantes innovaciones tecnológicas. Bueno, yo no pretendía hacer algo por el estilo, pues explicando pues esta parte de los contenidos, pero pensar, por ejemplo, cuando se habla de la primera revolución industrial, pues parece más bien que son unos ingenios que a alguien se le ocurre para mejorar la producción y obtener mejores rendimientos agrícolas. Cuando se patentó la máquina de vapor para hacerlo flexible a otros usos, o cuando aparecen innovaciones en el campo de la industria textil, o por citar algunos ejemplos. Sin embargo, las innovaciones tecnológicas en el siglo XIX van a ser más visibles y se van a incorporar muy rápidamente, dando pie incluso a la aparición de nuevas industrias. Y eso se debe también a una mayor vinculación entre la ciencia y la industria. Los empresarios están interesados en recurrir a nuevos inventos por las posibilidades que se les pueden abrir, tanto dentro de un sector existente como de uno de nueva aparición. En el caso de los inventores y científicos, también pues ante la posibilidad de crear algo y vender su patente y también naturalmente obtener beneficios. Así claro, pues de esta época, pues, en muchas ocasiones se nos ocurre el nombre de inventores
hicieron sus aportaciones por aquel entonces. Estaríamos pensando pues, en que Bell inventó el teléfono, Marconi la radio, Edison la bombilla, Gallieri y Benz el automóvil, o más bien el motor de combustión interna, Nobel la dinamita, Tesla las investigaciones en el campo de la electricidad y especialmente la corriente alterna. Y así pues podemos seguir pues, con muchos otros casos. En fin, los hermanos Lumière en el cine, los hermanos Wright y la aviación. En fin, bueno, pues vamos a andar siguiendo con más ejemplos. Bueno, aquí en la imagen tenéis a Alfred Nobel, el inventor de la dinamita. Quizá el invento no os parezca tan trascendente como en realidad sí que fue. Pero el caso es que daros cuenta, antes de que él la inventase, ¿qué era lo que existía como explosivo? La pólvora. La pólvora, que era altamente inflamable, y la nitroglicerina, que era mucho más inestable. Al patentar la dinamita, pues esto pues evitó pues, muchas posibilidades en el campo de la ingeniería. En esa época en la que se estaban construyendo ferrocarriles, pues eso permitía pues, mucho más fácilmente pues, hacer túneles, hacer también que aquellos lugares donde hubiese un terreno rocoso o montañoso, pues se pudiese abrir un paso, en vez de estar, pues literalmente, pues haciendo explosiones con enormes cantidades de pólvora o simplemente, pues estando con el pico en la pala. Claro, también la dinamita tuvo un uso militar. Y claro, pues aunque Nobel se convirtió en alguien inmensamente rico gracias a su patente, lo cierto es que eso le removió su conciencia. De ahí que su fortuna la legara al Estado sueco para los llamados premios Nobel, exigiendo que uno de los premios fuese para la paz. Bueno, aquí de todas maneras pues tenéis la imagen del primer vehículo a motor, que era a 3 ruedas, no era a 4. Bueno, estas innovaciones tecnológicas explican también otro hecho, y es la aparición de nuevas industrias. No desaparece la industria textil, aunque tendrá muy pocas innovaciones por aquel entonces. Tampoco desaparecerá la industria siderometalúrgica, beneficiada también por nuevas invenciones y sobre todo por la aparición de nuevas aleaciones. Es decir, en los altos hornos pues no solo se van a fabricar piezas realizadas en hierro o en acero, sino también cables de cobre, barras de aluminio, productos hechos en zinc, etcétera, etcétera. Bueno, aparecen nuevas industrias basadas en el progreso científico técnico. Y claro, pues eso permite la aparición de nuevos sectores que no existían hasta ese momento. La industria química pesada, como
eran, como fueron aquellas que pasaron a fabricar fosfatos, pero sobre todo la industria petroquímica, también la industria química ligera, con la aparición de empresas farmacéuticas, como en el caso de la alemana Bayer, la industria del automóvil y también pues todas aquellas en cierto modo vinculadas a ella, como fue el caso de la producción de neumáticos. Por eso pues he incluido a los hermanos Michelin. Si no hubiera aparecido el automóvil no hubiera digamos hecho carrera. ¿Por qué? Bueno, pues porque las ruedas por aquel entonces eran ruedas macizas o radiadas que como mucho estaban revestidas de goma. Aún así pues era muy fácil que se quebrasen, que se rompiesen. Si alguien piensa pues que es un incordio arreglar un pinchazo o sufrirlo, pues no digamos ya en el caso de que una rueda se rompiese. Así que claro, pues ellos se empezaron a plantear cómo solucionar la amortiguación de las ruedas para que estas fueran, digamos, más ligeras y más cómodas, que se pudieran utilizar en los automóviles, también en las bicicletas y en las motocicletas. Así que claro, eso también pues, posibilitó la aparición de la industria del neumático gracias a la industria del automóvil. Bien. Luego también aparece la industria alimentaria como tal, gracias a las innovaciones que van apareciendo con el paso del tiempo. Bueno, aparte de los procesos que permitieron su uso industrial, como en el caso de la pasteurización, pues cabe señalar una cosa, digamos, que puede parecer como muy simple, pero que hasta el siglo XX no pudo llevarse a cabo. En el área del Caribe ya existían plantaciones tropicales, pero claro, ¿qué era lo que se cultivaba allí? Pues algo que no podía llevar fresco al mercado. Es decir, se podía cultivar caña de azúcar para obtener melaza, o se podía cultivar tabaco. Pero ¿qué pasaba con las frutas y hortalizas que se cultivaban allí? Pues que no iban a poder llegar a los lugares de consumo. Sin embargo, con la aparición de las cámaras frigoríficas, estas se podrán incorporar en los barcos y por tanto poder trasladar esa producción de frutas tales como las bananas a los lugares de consumo masivo que había en la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Y de hecho, pues esto fue tan importante que si hasta ese momento las manzanas, que sí que se cultivaban en Norteamérica, eran las piezas de fruta más consumidas, a partir de ese momento las bananas y también las piñas inundarán el mercado. Bueno, luego también en la imagen aquí tenéis también. Bueno, tenéis a los hermanos Lumière, los inventores del cinematógrafo. El caso es que no solo tenían la patente en Europa, porque la patente norteamericana la tenía Edison, sino que además también rodaban películas, tenían su propia compañía cinematográfica, así que al mismo tiempo también eran empresarios. Aunque eso sí, no fueron, digamos, unos grandes empresarios como lo fueron otros, pero al fin y al cabo fueron los que iniciaron el camino para que apareciese como tal la industria audiovisual y inicialmente, evidentemente, la industria del cine. A la derecha quien tenéis es, bueno, iba a decir que un sincero admirador de Adolf Hitler, pero bueno, porque bueno, por las vinculaciones que tuvo pues, con Alemania y de hecho, pues si no recuerdo mal, pues entre ambos se canjearon. Creo que tenía no recuerdo cuál de los dos
era el que tenía una foto autografiada del mismo en su despacho. El caso es que, de todos modos, ¿por qué incluyo a Henry Ford aquí? Bueno, Henry Ford no inventó el coche, pero la industria del automóvil, tal y como nosotros la entendemos, fue obra suya. En primer lugar, porque diseñó el primer automóvil estándar, el Ford T. En los inicios de siglo, y a diferencia de otros fabricantes, pues él diseñó un producto para fabricarlo sistemáticamente. Y luego, ya con posterioridad, creará la primera cadena de montaje de automóviles en su fábrica de Detroit, lo cual será imitado por otros fabricantes de automóviles y también por otras industrias. También me cabe decir que Ford se convirtió en el magnate del automóvil en los Estados Unidos y tuvo una posición casi monopolística en el mercado durante mucho tiempo. Bueno, luego ya aquí tenéis a Tesla y a Edison, que fueron rivales entre sí, que bueno, Edison la verdad es que sinceramente pues no era alguien que iba haciendo amigos, pero también pues digamos que la personalidad de Tesla, que quizá podíamos juzgar como un tanto extravagante, pues ha llegado también a dicha miseria. Además, mientras que Edison era propietario de su propia compañía, que sigue existiendo en la actualidad y que es la más importante del sector en Estados Unidos, la General Electric, Tesla trabajó para su rival, para la Westinghouse, compañía que también existe actualmente. Bueno, ¿por qué incluye la figura de ambos? Bueno, pues por sus aportaciones en el campo de la electricidad. En el caso de Tesla, la más importante de todas las que hizo fue el empleo de la corriente alterna para llevar la electricidad de un sitio a otro. Recurriendo a un alto amperiaje se evitaban las pérdidas de disipación, aun a riesgo de la alta peligrosidad. De hecho, pues eso, pues si lo queréis comprobar en persona, pues no tenéis más que meter la lengua en un enchufe. Hombre, somos mayores, tontos no. Hacer la prueba, ¿cómo se van a hacer esa? Mi querida del mundo del número. Ahora no tenéis por qué hacerlo vosotros, podéis engañar a alguien. Bueno, sí, también. No, el otro va a pagar en el hospital y vosotros sois un guionista, quién sabe. Bueno, y luego ya en el caso de Edison, pues cabe señalar también, aparte de su papel como empresario, tampoco hay que olvidarle, pues todos los inventos que él diseñó en los que también el uso de la electricidad estuvo presente, siendo pues el más conocido de todos ellos, la lámpara incandescente, la bombilla. A todo ello también hay que señalar otro aspecto muy relevante de él, y es que él fue quien diseñó y construyó la primera central eléctrica del mundo. Todo ello pues nos permite hablar de otro hecho, y es que aunque el carbón se seguía utilizando, lo cierto es que va a ser desplazado como principal fuente de energía. Y es que lo va a ser por el petróleo y la electricidad.
Bueno, ambas cosas se sabían lo que era. Pero durante la segunda revolución industrial es cuando por fin se aprovechan como fuentes de energía. Y de hecho, pues esto sigue siendo algo que está presente en nuestras vidas diarias. La electricidad es una constante en nuestras vidas y el petróleo, pues, pese a que es un recurso, limitado y a que es un producto contaminante, pues todavía se va a seguir empleando y se sigue consumiendo en enormes cantidades. Ya veremos si no volvemos al carbón. No, se está volviendo por una cuestión muy simple. Y es que en la Unión Europea se planteó, pues para, digamos, limitar el CO2, pues que en las centrales térmicas se consumiera gas natural. Por eso las centrales que están en funcionamiento en la Unión Europea y en España son de ciclo combinado. ¿Qué es lo que pasa? Pues el gas natural pues ahora es escaso, es muy caro. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que se está volviendo a quemar carbón para obtener energía eléctrica, porque aunque cada vez se tienen más electricidad de las energías limpias, pues estas son insuficientes y se han ido cerrando centrales nucleares. Bueno, y teniendo en cuenta que aunque hay aparatos de bajo consumo, cada vez se consume más electricidad. Y claro, pues hay que sacarla de algún sitio. Bueno. Acerca del petróleo, pues de dicho hidrocarburo, pues se descubre cómo refinarlo para poder obtener gasoil y gasolina y poder utilizarlo por aquel entonces en los medios de transporte. Acerca de la electricidad, pues se consigue también mediante fuentes de energía su obtención y posteriormente su posterior distribución y uso. Al fin y al cabo, pues se van inventando diferentes inventos para su aprovechamiento. La dinamo, los alternadores, también diferentes inventos para su uso doméstico. ¿Qué ventajas tendrá todo ello? Bueno, pues por ejemplo poder iluminar el interior de las fábricas, poder iluminar mejor las calles de las ciudades. Y digo ciudades porque por aquel entonces eran las que se iluminaban con mayor frecuencia frente a las localidades rurales. También llegar a los hogares, permitiendo la aparición de los primeros electrodomésticos, aunque todo eso digamos que será progresivo. Bueno, transformaciones en el trabajo. En base a los principios, el taylorismo y el fordismo. ¿El taylorismo en qué consistía? Bueno, pues se basaba en las teorías de Taylor, que él afirmaba que para poder fabricar de manera más eficiente
Un trabajador lo que no tenía que hacer era todas las fases de producción de una manufactura, como se hacía en los talleres artesanales. Al fin y al cabo, pues en esos talleres de los antiguos gremios, pues estaba el dueño, que era el maestro, que era, digamos, el que le daba el toque final, que revisaba la calidad del producto. Estaban los aprendices, que estaban allí para aprender el oficio y, bueno, pues también, digamos, para ser, digamos que simples ayudantes. Y estaban los oficiales. Los oficiales eran los que realizaban el producto. Unos podían estar especializados en la elaboración de cierto tipo de artículos frente a otros, pero lo que hacían era elaborarlos completamente. Sin embargo, para Taylor era mucho más eficaz que los trabajadores simplemente realizasen tareas muy simples, fáciles de enseñar, que no fuera, por tanto, un proceso laborioso que durase mucho tiempo, porque eso también era un coste, y que fuesen repetitivas. Así que, claro, pues pensad, en el caso de una fábrica, alguien que trabaje en una factoría durante su jornada está haciendo todo, va siguiendo, digamos, todas las fases en el proceso de producción, o durante su jornada está más bien haciendo todo el rato lo mismo, o al menos durante mitad de su turno. Claro, eso sí, para Taylor también había que evitar que el trabajo fuese excesivamente monótono, con lo cual recomendaba que los trabajadores fuesen rotando cada cierto tiempo. Luego, además, también Taylor pensaba en la eliminación de movimientos inútiles y las pérdidas de tiempo. Se cronometraba cuánto tardaba un trabajador en realizar esa fase o esa tarea concreta que él hacía para poder ser lo más eficaz posible. Es decir, pues pensar por ejemplo, que todo aquello que tuviese que emplear estuviese lo más a mano posible para evitar precisamente eso. Bueno, estos principios del Taylorismo serán llevados más allá por Henry Ford en su factoría de Detroit. Así que también se habla del llamado Fordismo, que consiste en el empleo de estándares de producción. Es decir, seguir un modelo que se va a repetir miles y miles de veces, como era ese Forte, que se diseñaba en la factoría y que tenéis ahí en imagen, el cual pues Henry Ford sarcásticamente decía que la gente lo podía comprar en cualquier color siempre y cuando fuera negro. Claro, eso también era un motivo de ahorro, porque si se pintaban los coches del mismo color, pues eso permitía, pues digamos, que fabricar de manera más sencilla. No había que estar, digamos, limpiando más concienzudamente los canales y las vías a la hora de poder pintar las piezas metálicas.
Y también, y esto digamos que era lo más relevante, el uso de la cadena de montaje. En una cinta transportadora se iban montando las diferentes piezas del automóvil y al final de la misma pues lo que se obtenía era el producto final. Se iban añadiendo, pues os podéis imaginar, pues el volante, la caja de cambios, el motor, las ruedas, los asientos, los faros, el radiador, etcétera, etcétera. Hasta, pues, por tanto, obtener el producto final que tenéis ahí en imagen. Bueno, pues ¿cómo nos podemos hacer una idea de cómo eran las cadenas de montaje? Pues, Como las de Chaplin. Como las de Chaplin, una que salía y se le iban todas las cosas. Lo cubre, aunque salía corriendo por la pared. Y el profesor Sí, muy buena. Section 5, more speed, 4-7.
Nos ha permitido hacernos una idea. ¿Quién dijo que la... También pues, de estos principios que había estado explicando antes, vinculados al terrorismo y al fondismo. Pues vamos, que no ha cambiado mucho, porque las cadenas son, vamos, que no puedes ir ni a hacer pis. Y ahora mete datos al ordenador. Ya, Decía, porque no se fuma, que fumar antes no se puede decir. Yo he trabajado con los... Yo trabajo en una fábrica, pero yo no he estado en eso, pero vamos, he visto cómo cortaban mis compañeros al destajo. Y en las máquinas, yo estaba en Wrangler, en los pantalones vaqueros, y cada uno hacíamos una pieza. ¡Oh! Eso era una pasada. Porque hay que llevarme los huevos con una máquina. Sí, era una pasada. Era una Es que no pasada. está como esto. Bueno, vamos a seguir. Bueno, en quinto lugar, desarrollo de las comunicaciones. Terrestres, porque se siguieron construyendo canales fluviales, se extendió la red de ferrocarriles, la aparición del automóvil también hizo que la red de carreteras no solo aumentase su kilometraje, sino que también se mejorase. Luego también las comunicaciones aéreas, aunque de todas maneras de una manera embrional, pues no hay más que pensar pues, cómo eran los primeros aviones, aunque ya en el periodo entre las dos guerras mundiales ya se puede hablar de una industria aeronáutica. De todos modos, pues aquí veis la imagen del primer vuelo a motor por parte de los hermanos Wright. Digamos, el avión se levantó más del suelo, pero tampoco creáis que mucho más, en ese vuelo de unos centenares de metros. Y luego también las comunicaciones marítimas. Bueno, el barco a vapor ya existía, Hutton ya lo había inventado, pero los primeros barcos a vapor eran muy inestables, con lo cual se descartaba su uso en los viajes oceánicos o transoceánicos, prefiriéndose todavía la navegación aérea. Esta empezó a ser desplazada cuando apareció la hélice y también cuando aparecieron los cascos de metal. El progreso en la hidrometalúrgica posibilitó no solo producir mejores aleaciones metálicas, sino también mayores cantidades, posibilitando por tanto que los barcos de madera fueran reemplazados por los de metal. No obstante, también hay que señalar
otras dos circunstancias, y es la aparición de los canales transoceánicos que favorecieron la navegación. Primero el canal de Suez y luego el canal de Panamá, acortando por tanto los tiempos a la hora de llevar a cabo la navegación. Daros cuenta que para poder ir del Reino Unido a la India, por aquel entonces, por los británicos, antes de la construcción del canal de Suez, tenían que recorrer la costa africana, tenían que doblar el Cabo de Buena Esperanza, y cruzar todo el Océano Índico, hasta llegar a la India. En el caso del canal de Panamá, pues antes de su construcción lo que había que hacer era rodear casi todo el continente para ir de la costa este de los Estados Unidos a la del oeste, cruzando el paso de Drake o el estrecho de Magallanes. Y claro, pues esto, entre otras cosas, ¿qué fue lo que permitió? Pues el aumento del comercio y, por tanto, favoreciendo una economía que ahora llamaríamos como globalizada. De hecho, las empresas se convirtieron en multinacionales, están presentes en diferentes países. Bueno, en sexto lugar, aparición de nuevos sistemas de financiación. Cabe señalar en primer lugar la generalización, aunque ya existían, de las sociedades anónimas. Para limitar las responsabilidades civiles, pero también para permitir las ampliaciones de capital, el capital de las empresas se dividía en acciones que se podían comprar y vender. Y además, pues tenían ese carácter de sociedad anónima para limitar esas responsabilidades civiles únicamente al capital de la empresa. Luego, además, las empresas cada vez eran más grandes y tenían cada vez más necesidad de capitales para pagar a proveedores, para adquirir o mantener la maquinaria, para poder hacerse cargo de las infraestructuras necesarias, para pagar los sueldos, para devolver los créditos bancarios. Así que, curiosamente, esas líneas de crédito se favorecen y se amplían, con lo cual aparece la banca de inversión, la banca que va a comprar y vender acciones, que va a apoyar también económicamente a las empresas, dando esas líneas de crédito. Con lo cual va a aparecer el capitalismo financiero. Por ello, las empresas y la banca van a tener una relación más estrecha y los banqueros no van a ser unos simples prestamistas que den dinero a determinado tipo de interés.
Bueno, aquí pues veis dos ejemplos. A la izquierda tenéis una fotografía de JP Morgan, el banquero más importante de los Estados Unidos, por aquel entonces, y que sienta las bases de esa banca de inversión norteamericana. De hecho, pues el JP Morgan sigue siendo en la actualidad uno de los bancos más importantes de Estados Unidos. Luego a la derecha tenéis la sede central de Credit Lyonnais, uno de los bancos más importantes de Europa y que se constituyó como tal pues gracias a esa expansión económica francesa, tiempos de la Segunda Revolución Industrial, y esas necesidades de capital que necesitaban las empresas de por aquel entonces. Bueno, luego ya, en séptimo lugar, vamos a ver los procesos de concentración empresarial, y para ello pues podemos hacernos una idea con estas dos figuras, con estos dos nombres. Rockefeller por un lado, que tenéis a la izquierda, y Carnegie a la derecha. Posiblemente pues los dos a inicios del siglo XX eran los dos hombres más ricos de los Estados Unidos y ambos tenían una posición prácticamente de monopolio en sus respectivos sectores. El del petróleo por parte de Rockefeller y el siderometalúrgico por parte de Carnegie. Y es que las empresas en la Segunda Revolución Industrial, y en buena medida debido a la llamada Gran Depresión que tuvo lugar, si no recuerdo mal, en 1868 o 1869, hizo que las empresas tuviesen un tamaño mayor para poder afrontar las necesidades de capital, pero también para garantizarse una posición de ventaja en los mercados con respecto a sus competidores. En la primera revolución industrial las empresas eran más pequeñas, las fábricas también lo eran. En la segunda revolución industrial las factorías van a ser mucho más grandes, se van a emplear a muchos más trabajadores. Así que, ¿qué es lo que va a suceder por aquel entonces? Pues que van a aparecer monopolios y oligopolios empresariales. ¿Qué es lo que hizo Rockefeller? Pues ir absorbiendo la competencia, creando pues la empresa más grande del sector en los Estados Unidos, la Standard Oil. En el caso de Carnegie sucedió pues prácticamente lo mismo. En su caso también, en el sector siderometalúrgico por la compañía US Steel. Pero claro, el proceso de concentración no solo era horizontal, es decir, expandirse para absorber a la competencia en un sector. Imaginaros que Rockefeller no solo quería hacerse con el mayor número de gasolineras, desplazando a las de los competidores, sino que también trataba de garantizarse la producción de hidrocarburos y la distribución de los mismos. En el caso de Carnegie, ¿qué era lo que sucedía? Buscaba que todas las siderurgias fueran suyas y que las de los rivales cerrasen, sí, pero también la distribución de la producción y el control de la producción minera. Así que claro, la concentración no solo era en horizontal, también en vertical, es decir, en todos los procesos de producción, distribución y venta. De cierto modo era lo que sucedía con los grandes estudios cinematográficos de Estados Unidos allá por los años 30.
la Metro, la Warner Brothers, la Paramount no solo tenían sus estudios y producían películas, también las distribuían y tenían sus propios cines. Y de los cines pues se vieron obligados finalmente a desprenderse. Pero claro, como también distribuían las películas, también hacían dinero con eso, pues, forzando además a los propietarios de los cines a la adquisición de paquetes con determinadas películas y no aquello que ellos quisieran, digamos, proyectar en sus salas. Bueno, Cerramos un poco la puerta de fuera. Cerramos la puerta de fuera, que hace un poco de frío, ¿o no? Sí, se ha notado la bajada de temperatura. Bueno, proceso de concentración empresarial. Con lo cual hay una búsqueda de una posición de monopolio en este caso podría ser solo de una empresa, en otras ocasiones podría ser de varias, y para ello se buscaron diferentes fórmulas, que básicamente son tres, aunque podemos hablar de cinco. En primer lugar, los cárteles. Los cárteles que eran, pues acuerdos acuerdos secretos de empresas que buscaban controlar los mercados, eliminando la competencia, fijando los precios en los pagos a los proveedores, también los precios de los productos finales, o bien también repartiéndose zonas de influencia, digamos que para no pisarse los unos a los otros. Cuando no, pues evidentemente también hacer las tres cosas al mismo tiempo. Así claro, pues por ejemplo podían bajar los precios para arruinar a la competencia y luego subirlos cuando esa posición se había consolidado. Bueno, los cárteles, pues claro, actualmente los asociamos al mundo de la droga, los famosos cárteles colombianos de los años 80 y 90, pero al fin y al cabo no dejaban de hacer algo semejante. Que básicamente pues, no dejaba de ser pues, un acuerdo entre ellos pues, para no matarse entre sí y poder eliminar a sus posibles competidores. Luego también estaban los llamados trusts, que eran semejantes a los cárteles. En este caso se trataba de diferentes empresas administradas por un mismo consejo de administración. La empresa más grande era la que tenía, digamos, más voz, más peso en la toma de decisiones. Y, por tanto, pues el presidente del consejo de administración sería el presidente o dueño de esa compañía más grande. Con el paso del tiempo, esas compañías pasarían a formar una única compañía, que
es lo que sucedió pues, en el caso de la Standard Oil de Rockefeller y en el caso de la US Steel de Carnegie. Y luego ya en tercer lugar estarían los holdings. Bueno, los holdings digamos que es la práctica monopolística más habitual que hay en la actualidad. Estando prohibidos los cárteles y los trusts en las normativas reguladoras de los países, lo habitual es que se recurra a una sociedad financiera que controla la totalidad o parte de las acciones de diferentes compañías, que pueden pertenecer a un mismo sector o a diferentes. De hecho, pues incluso dueños de diferentes compañías que identificamos en la actualidad con sectores muy determinados, pues tienen su propia sociedad financiera que invierten en actividades que pueden considerar como lucrativas. Así, por ejemplo, pues ya en la actualidad, en el caso de Amancio Ortega, nosotros le identificamos como un empresario vinculado al sector textil, con sus propias fábricas y también con sus propias tiendas de diferentes marcas que dan salida por tanto a dichos productos. Pero de todas maneras, pues lo que no nos hacemos una idea es que también es un empresario inmobiliario, que no solo el grupo Inditex pues es propietario de diferentes locales, de diferentes edificios para el uso para sus propias tiendas o para destinarlos a sus propias factorías, sino que también compra y vende dichos locales o los renta a particulares y a empresas. De hecho, pues en el caso de Madrid, en la Gran Vía está una tienda de una cadena de ropa que es competidora de Zara, que es Primark. Y el caso es que es la tienda más grande que tienen en Madrid, también es la tienda de ropa más grande que hay en Madrid, pero el edificio pertenece a la compañía de Amancio Ortega. Luego también, bueno, pues podemos tomar de ejemplo pues, también a otros empresarios, algunos pues, vinculados a ciertos sectores, como en el caso de España, Florentino Pérez, o también otros que simplemente lo que tienen es una sociedad financiera que va invirtiendo en aquello que considera, digamos, conveniente o rentable, como en el caso del empresario mexicano Carlos Slim. Bueno, luego también están los casos particulares de los Concern en Alemania y los Zaibatsu de Japón. En el caso de los Concern, pues no dejan de ser pues, unas sociedades financieras semejantes, por tanto, a los holding, pero donde hay una relación más estrecha con la banca. Así que, claro, dentro de esa sociedad también están presentes bancos. Y luego en el caso de los Zaibatsu, también en cierto modo pues vendría a ser algo equivalente a los trusts, si no recuerdo mal, solo que en su caso estarían presentes lazos familiares, lazos de parentesco. Bueno, aquí de todas maneras en esta imagen pues nos podemos hacer una idea de cómo son esos procesos de concentración empresarial. Aquí aparece pues, un monopolio identificado como un gran empresario, muy voluminoso, con un enorme abrigo, prácticamente lo abarca todo, como si no fuera a poder caber por esa puerta. Aquí, arriba a la izquierda tenéis a los miembros del cártel, unos empresarios pues, vestidos de manera que nosotros podemos reconocer bien, con el
el saqué, con la chistera, que están abrazados, que están agarrados unos a los otros, mientras que los miembros del PUS pues no dejan de ser diferentes personas, pero que visten un mismo abrigo. La misma prenda sería el Consejo de Administración. Pues uno solo, porque tiene dos piernas solo, ¿no? Ya, pero tres cabezas. Tres cabezas. Ya. Bien. Así por tanto, también cabe señalar que por ello fue habitual la figura del hombre hecho a sí mismo, self-made man en inglés, que vendría a identificarse con la figura de un empresario emprendedor en un sector y que lleva a cabo prácticas monopolísticas. Y claro, pues ¿de quiénes estaríamos hablando? Y siendo pues sus principales referentes norteamericanos, aunque no siempre, pues el caso de Rockefeller, que no era más que el hijo de un tendero, pero se dio cuenta de las posibilidades del petróleo ya desde joven, con lo cual pues progresivamente pues fue descubriendo las enormes posibilidades del mismo. El caso de Carnegie, con respecto a la siderurgia, claro, en el caso de Carnegie, pues claro, la siderurgia como tal ya había surgido como industria, pero Estados Unidos tenía una economía en expansión, el crecimiento de las ciudades y la construcción de infraestructuras, así como la aparición de nuevas técnicas de producción y el uso de nuevos metales, favoreció la expansión de su compañía. Tenemos el caso de Ford, el mayor de los magnates del automóvil. Naturalmente, pues todos ellos podían tener sus competidores y sobre todo su competencia en su equivalente, digamos, en Europa. Claro, en el caso de la siderurgia, pues en Europa, ¿quiénes cabría mencionar? Pues a los Thyssen y a los Krupp en Alemania. Con respecto a Ford, pues cabría señalar, pues, por ejemplo, el caso de Renault en Francia. Los fabricantes de automóviles franceses fueron los más importantes de Europa hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el caso de Morgan con respecto a la banca. El caso de Nobel con los explosivos.
El caso también de Pulitzer y posteriormente Hearst. En la prensa, ya a finales del siglo XIX, las tiradas masivas de periódicos, así como la compra de cabeceras, pues hará que la prensa se convierta también en un sector emergente muy poderoso, donde se creaban pues también corrientes de opinión y donde se ejercía también una poderosa influencia social. Además, de todas maneras, pues también hay que pensar que eso de las fake news que dicen ahora no es algo que se haya inventado ahora, porque claro, el sensacionalismo y las informaciones sesgadas e incluso falsas, así como las exageraciones constantes, pues ya estaban presentes en los periódicos de Pulitzer y también de Hearst. Claro, en el caso de Pulitzer también se da otra circunstancia, y es que para mejorar la propia imagen pública que de él se tenía, pues ¿qué fue lo que él impulsó? Pues los llamados premios Pulitzer, por lo que él es conocido en la actualidad. Es decir, una manera pues, de premiar a los periodistas y también a la hora de premiar también a las informaciones correctas, serias, fiables e imparciales, al mismo tiempo que también se premian pues, obras de copia. Y es que al fin y al cabo, pues todos ellos en muchas ocasiones para mejorar su imagen pública ejercieron de filántropos, destacando pues sobre todo el propio Rockefeller, tanto él como sus descendientes, que crearon entre otras cosas el Rockefeller Center, un centro de referencia cultural en la propia ciudad de Nueva York. En el caso de Carnegie, ¿qué fue lo que él hizo? Pues fundar el Carnegie Hall, la sala de conciertos más importante de Nueva York. Bueno, luego también de todas maneras hay, digamos, excepciones dentro de estos empresarios pioneros, porque en vez de tener una posición de monopolio, en cierto modo lo que son es una referencia dentro del mismo. Por eso he incluido a Rich. En el caso de los hoteles, ¿qué fue lo que hizo él? Pues crear la primera cadena de hoteles considerada como tal. Pero luego además, los hoteles que él abre, pues tenían que tener una serie de criterios vinculados al lujo, destinados pues fundamentalmente al alojamiento de personas con un altísimo poder adquisitivo, norma que sigue estando vigente en los hoteles de dicha cadena. Claro, ya la aparición de hoteles, digamos, baratos, ya llegó posteriormente con la aparición de cadenas tales como la de Hilton, que de todos modos asociamos en la actualidad más a hoteles precisamente de lujo, cuando curiosamente su origen vino a ser precisamente lo contrario. Bueno, y con esto lo dejamos por hoy, ¿vale?